Me casaste para enseñarme humildad, madre, dijo Seleni con una sonrisa traviesa, sosteniendo un sándwich humeante. Pero ¿sabes qué? Él prepara mejor comida que tus chefs reales. Si te gustan las historias donde los humanos cambian galaxias con amabilidad, no olvides suscribirte para más relatos de ciencia ficción de HFY como este. Una luz dorada se derramaba a través de las agujas cristalinas de la capital Lumai, dorando cada curva de la sala del trono con un resplandor derretido. La emperatriz Seara Kane se sentaba en el centro, con un porte inmaculado, su expresión tallada en la paciencia que solo siglos de gobierno podían forjar. Debajo de ella, su hija se arrodillaba, o mejor dicho, se encorvaba, con la barbilla en la mano y los ojos en blanco mientras otro consejero recitaba el código de conducta imperial. La princesa Seleni Kane, radiante, irreverente y peligrosamente desmotivada, había sido llamada en su día la joya del imperio. Ahora la llamaban con un tono mucho menos halagador: Su Alteza Inútil. Seleni, dijo Seara con un tono dulce como el veneno, has ignorado tus deberes, has avergonzado a tus tutores y has desafiado todas las tradiciones que te he pedido. ¿Qué voy a hacer con una hija que cree que la etiqueta es una molestia? Seleni suspiró dramáticamente. Quizás deberías dejar de pedirme que me case con embajadores 3 veces mayores que yo. Una risa nerviosa se apagó. Al instante, Seara levantó una elegante mano. Luego sonrió con esa clase de sonrisa que ponía nerviosos a todos. Muy bien, dijo. Si tanto desprecias la realeza, vivirás sin ella. Decreto que la princesa Seleni Kane se casará con un plebeyo humano, de la clase trabajadora, para que aprenda humildad. La sala se quedó sin aliento. Los ojos de Seleni se abrieron de par en par. ¿Eres qué? Corté a un polvoriento puesto colonial lejos del reluciente corazón del imperio. Una acogedora y pequeña tienda de sándwiches bañada por el resplandor neón del atardecer. Dentro, un humano robusto llamado Theo Merrin volteaba pan en una parrilla, tarareando en voz baja, sin darse cuenta de que su vida entera estaba a punto de ser secuestrada por decreto real. El mundo de Theo Merrin era simple, de esos que olían a pan tostado, aceite chisporroteante y el suave dulzor de los pimientos encurtidos. Su tienda, La Bruja Estelar, se encontraba en la esquina de una tranquila calle de la colonia, rodeada de desguaces, muelles de transbordadores y el parloteo de espaciales cansados intercambiando historias por cafeína y carbohidratos. No tenía mucho, solo una sonrisa cálida, 2 manos trabajadoras y la costumbre de hablar con su tostadora cuando las mañanas se volvían demasiado tranquilas. Nunca había conocido a un Lumai, los había visto en videos, altos, de piel azul, elegantes como arte viviente, pero nunca imaginó que alguien entraría por su puerta con un decreto real. Cuando la nave de escolta aterrizó, media ciudad se reunió. 2 guardias de palacio salieron primero, sus armaduras brillando como oro líquido. Entre ellos caminaba Seleni Kane, vestida con sedas ceremoniales que probablemente costaban más que toda la cuadra de Theo. Se veía radiante y absolutamente furiosa. «Humana», entonó un guardia, entregando a Theo un pergamino estampado con el sello de la emperatriz. «Por orden imperial, eres elegida consorte de la princesa Seleni Kane, con efecto inmediato». Theo parpadeó. «¿Consorte?» Seleni se cruzó de brazos. «Al parecer, eres mi castigo». Una pausa. Entonces Theo se secó las manos en el delantal. «Bueno, bienvenida a la Bruja Estelar, Su Majestad. Cerramos a las 9». Así comenzó el matrimonio real más extraño de la historia galáctica, sin gran boda, sin multitudes vitoreando, solo una sandwichera y una princesa alienígena de pie torpemente en una cocina demasiado pequeña para su manada. La primera semana fue un caos. Seleni no sabía cocinar, no sabía limpiar y no podía creer que alguien viviera sin supervisión. Se negaba a tocar el agua de fregar, y una vez intentó ordenarle a la nevera que se abriera como si fuera una criada. Theo, mientras tanto, no sabía si era exasperante o graciosa. ¿Quieres decir que ni siquiera tienes un autochef?, jadeó. No, dijo Theo dándole la vuelta a un sándwich. Solo yo y mi espátula. Primitiva, funcional. Al tercer día intentó preparar el desayuno. El intento terminó con humo, una sartén quemada y una serenata de alarma de incendios.
Theo entró y le encontró agitando una toalla, con el humo enroscándose alrededor de su corona. «No lo digas», le advirtió. «¿Decir qué?» «El juego de palabras que estés a punto de hacer. Una princesa aprende a tostar pan. Iba a decir que hace un poco de calor aquí». Su mirada podría haber incinerado planetas pequeños, pero entonces se rió. Fue suave, un sonido como una grieta en el mármol real, y Theo se encontró devolviéndole la sonrisa. Tal vez no era tan intocable después de todo. Con el paso de los días, la tienda empezó a cambiar. Seleni añadió toques de estilo Lumai, decoración cristalina, luces suaves y brillantes e incluso un tenue aroma a especies raras de su mundo natal. Theo le enseñó a cortar tomate sin cortarse los dedos, a tratar a los clientes con calidez en lugar de autoridad. Y, curiosamente, a la gente le encantaba. Los lugareños empezaron a llamarla la Pretty Chef Blue, pasando solo para verla sonreír torpemente mientras Theo manejaba la parrilla. Todavía no entendía por completo el sentido del dinero o la charla intranscendente, pero empezó a disfrutarlo, el ritmo, la simplicidad, la realidad de todo. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, la emperatriz Teara esperaba. Había asumido que su hija llamaría en cuestión de días, rogando por volver a casa. Sin embargo, pasaron las semanas, luego los meses. Los informes de sus espías eran confusos. La tienda prosperaba. Princesa, feliz. Esa palabra le inquietaba más de lo que quería admitir. ¿Feliz?, murmuró Feara. ¿En un sándwich? Sus asesores asintieron nerviosamente. Los despidió con un gesto del brazo y levantándose del trono para contemplar el horizonte del imperio, bañado de luz. Miraba tipo de hombre que había triunfado donde todas sus lecciones reales habían fallado. La luz de la mañana se filtraba por las modestas ventanas de la bruja estrella, proyectando vetas melosas sobre los contradores cromados y las migas esparcidas. Seleni Kane, antes heredera al trono del Imperio Lumai, estaba de pie detrás del mostrador con un delantal que decía «Hechicera certificada de sándwiches». Ella misma había insistido en el título. El delantal había sido la idea de Theo como ofrenda de paz después de que casi le lanzara una batidora 2 días antes. Su cabello brillaba como plata hilado, mientras entrecerraba los ojos al registro del panel de datos, murmurando para sí misma. ¿Por qué este aparato sigue pidiendo cambio? ¿Qué clase de máquina exige gratitud? Theo, apoyado en el mostrador con una taza de café en la mano, no podía reír. No gratitud, princesa. Créditos. Cambio significa que les debes unas monedas. Seleni parpadeó. Así que, ¿se espera que les dé moneda imperial después de tomarles el orden? Bienvenida atención al cliente. Ella lo miró fijamente, escandalizada. Esta civilización es bárbara. Puede que sea, dijo Theo con una sonrisa burlona, pero los bárbaros dan buenas propinas. Su indignación se desvaneció ante su sonrisa. Era cautivadora, el tipo de expresión cálida y despreocupada que la hacía preguntarse cómo alguien tan común podía sentirse tan arraigado. Había una firmeza en Theo Merrin, una serenidad serena que ninguna corte real ni para lado de pretendientes le había ofrecido. A mediodía, la tienda se llenó de clientes habituales, mineros, mecánicos, transportistas de puertos espaciales con las uñas grasosas. Adoraban su encanto torpe y su incapacidad para pronunciar bien los platos del menú. ¿Quieres un sándwich fundido humilde? ¿Un sándwich fundido de atún?, corregía Theo con suavidad, ya entregándoles el sándwich correcto. Sí, ese es el de pasta de pez. A los clientes les encantaba. Acudían tanto por su formalidad desconcertada como por las cortezas de pan perfectas de Theo. El ingreso de la tienda se duplicó en un mes. El orgullo de Seleni tardó más en seguirla, pero fue lento. Una noche, cuando cerraron, Theo le encontró sentada en el mostrador, con las piernas colgando, mordisqueando las sobras de un sándwich. Su porte real se había suavizado. En casa, murmuró, la comida era arte. Cada plato estaba diseñado por científicos de sabor, proporciones perfectas, temperatura precisa, composición visual exacta. Suena exhaustivo, dijo Theo cerrando la puerta. Lo era, admitió. Nunca me había dado cuenta de lo reconfortante que podía ser hacer algo sencillo, saber que la gente es feliz gracias a tus propias manos. Theo se inclinó a su lado observando el neón de Flower, Fire y First Laugh del exterior parpadear sobre su piel azul pálida. Supongo que ese es el truco.
No tiene que ser perfecto para significar algo. Se giró hacia él con los ojos brillantes. Eso es muy humano de tu parte. Él se encogió de hombros. Lo tomaré como un cumplido. Ella sonrió. Lo fue. Su amistad empezó a tomar forma en los momentos de tranquilidad, entre cortar verduras y reírse de sus desastrosos intentos de doblar los sándwiches uniformemente. Theo le enseñó a limpiar mostradores en lugar de ordenar a sirvientes imaginarios que lo hicieran. Ella le enseñó que incluso a las tiendas de sándwiches les vendría bien un toque de elegancia. Un día trajo una pequeña linterna de cristal de su tierra natal, una esfera de luz flotante que latía suavemente con su estado de ánimo. Hará que este lugar sea menos aburrido, dijo, dejándola junto a la caja registradora. Theo rió entre dientes. ¿Seguro que no explotará? Es una luz de alma, no una bomba. Bueno saberlo, lo pondré en el letrero. Ahora sirviendo sándwiches explosivos. Selina rió tanto que resopló, lo que la hizo reír aún más. Theo se quedó mirando con fingido horror. ¿Fue ese un resoplido real? Sus mejillas se tiñeron de lavanda. Nunca volverás a hablar de esto. Pero él lo hacía a menudo. Con el tiempo, la pequeña tienda evolucionó. Los clientes comenzaron a llamarla la bruja real de las estrellas. Las mesas estaban adornadas con cristales flotantes, y Selina aprendió a mezclar las especias de su gente con salsas humanas, creando platos que atraían a clientes de pueblos vecinos. Theo no podía satisfacer la demanda, y por primera vez no le importaba el caos. Sin embargo, más allá de las risas y el olor a pan recién hecho, floreció algo más sutil. Theo empezó a notar cómo la mirada de Selina se suavizaba al verlo trabajar, o cómo su risa se apaciguaba en ternura cuando él la bromeaba. Y Selina, aunque nunca lo admitiría, se encontraba deseando que llegaran las mañanas, el sonido del aceite chisporroteando, la torpe calidez de un humano que la trataba no como a la realeza, sino como a la realeza. Mientras tanto, a años luz de distancia, la emperatriz Telara Caen revisaba sus informes en el observatorio imperial. Todas las actualizaciones eran iguales. La princesa permanece en la colonia, la tienda prospera, la gente la adora. Telara dejó el bloc de datos a un lado, con la mandíbula apretada. La adoro por hacer sándwiches, murmuró. Ridículo. Pero esa noche, al retirarse a sus aposentos privados, se encontró mirando las estrellas y preguntándose no sobre su imperio, sino sobre la humana que de alguna manera le había enseñado a su hija a sonreír de nuevo. Nunca lo admitiría en voz alta, pero la curiosidad, quizás incluso la envidia, comenzaron a despertarla. De vuelta en la colonia, Selina se inclinó sobre el mostrador con una sonrisa soñolienta mientras Theo cerraba. ¿Sabes, Theo? Creo que me está empezando a gustar este castigo. Theo levantó la vista, sorprendido. ¿Sí? Ella asintió, apartándose un mechón de pelo de la cara. Es más sencillo que gobernar la galaxia, pero de alguna manera más importante. Theo sonrió suavemente. Supongo que eso es lo que mejor hacemos los humanos, encontrar significado en las pequeñas cosas. Los ojos dorados de Selina se encontraron con los suyos, cálidos y desprevenidos. Entonces, enséñame más de estas pequeñas cosas. Y lo hizo. Un sándwich, una sonrisa, una tarde tranquila a la vez. Los meses transcurrieron a un ritmo tan natural como respirar. Abrir la tienda, servir sándwiches, compartir risas, limpiar juntos bajo el suave zumbido del crepúsculo de neón. El mundo exterior seguía girando, lleno de política del tamaño de un imperio y decretos reales. Pero dentro de la bruja estelar, el tiempo parecía suspendido entre el aroma del pan tostado y los suaves tarareos de Selina mientras barría el suelo. Para Theo era paz, para Selina era descubrimiento. Una mañana salió de la trastienda con una bandeja de panecillos recién horneados, con harina manchada en la mejilla. Theo se quedó mirando durante un segundo demasiado largo antes de reponerse. «¿Has estado practicando?», dijo él, sonriendo. «Tus recetas son exasperantemente imprecisas», respondió ella. «Dices añadir una pizca». «¿Una pizca de qué? ¿Cuántos micronuts hay en una pizca?» «Depende de lo grandes que sean tus dedos». «Caos absoluto», murmuró ella. La sandwichería que se volvió galáctica.
pero sus labios se curvaron ligeramente, delatando su diversión. Había empezado a levantarse antes del amanecer, decidida a seguir su ritmo. La mujer que una vez se negó a sostener un cuchillo de cocina, ahora cortaba verduras al ritmo perfecto de la antigua música terrestre que Theo ponía mientras trabajaban. Todavía se quejaba constantemente, por supuesto, de la falta de utensilios reales, de las manchas de grasa, de cómo los humanos se las arreglaban para existir sin asistencia personal. Pero las quejas estaban tiñadas de cariño. Ahora algunas veces los locales se asomaban por la ventana solo para verlos trabajar. Los dos juntos se habían convertido en una especie de espectáculo. El humano robusto y la princesa azul brillante moviéndose en tándem como si lo hubieran hecho toda su vida. Selina empezó a introducir sus propios toques, hierbas brillantes de su mundo natal que emitían tenues rastros bioluminiscentes, cristales comestibles que relucían en los bordes de los sándwiches, salsas delicadas que cambiaban de color al enfriarse. La fusión se hizo famosa en toda la colonia. Los viajeros de lunas vecinas se detenían solo para probar lo que llamaban comida reconfortante Lumai. Theo bromeó una vez: «Estás convirtiendo mi humilde sandwichería en un referente galáctico». Ella sonrió con suficiencia. «De nada». Theo rió entre dientes. «Supongo que eso te convierte en copropietaria». Se quedó paralizada, sorprendida. «¿Copropietaria?» «Claro», dijo Theo naturalmente. «Mitad mía, mitad tuya». Selina bajó la vista hacia sus manos, luego al reluciente mostrador que había lustrado esa misma mañana. Para alguien nacida en un imperio, nunca había poseído nada, no como esto. Nada construido con su propio esfuerzo. Esa noche, después de cerrar, se quedó mirando a Theo cuando contaba los créditos en la caja. «Theo», dijo en voz baja, «me criaron para creer que el valor viene de nacimiento, que ciertas personas están destinadas a gobernar». «Sí», dijo sin levantar la mirada, «ya he oído esa historia. Pero ahora ya no creo que sea cierto». Dudó. «Trabajas todos los días y nadie te dice que eres genial. Simplemente lo eres porque siempre vas». Theo la miró entonces con ojos cálidos. Tal vez eso es lo que se supone que hagan los humanos, encontrar significado en las pequeñas cosas. Los ojos dorados de Selina se encontraron con los suyos, cálidos y desprevenidos. «Entonces enséñame más de estas pequeñas cosas». Y lo hizo. Un sándwich, una sonrisa, una tarde tranquila a la vez. Los meses transcurrieron a un ritmo tan natural como respirar. Abrir la tienda, servir sándwiches, compartir risas, limpiar juntos bajo el suave zumbido del crepúsculo de neón. El mundo exterior seguía girando, lleno de política del tamaño de un imperio y decretos reales. Pero dentro de la bruja estelar, el tiempo parecía suspendido entre el aroma del pan tostado y los suaves tarareos de Selina mientras barría el suelo. Para Theo era paz, para Selina era descubrimiento. Una mañana salió de la trastienda con una bandeja de panecillos recién horneados, con harina manchada en la mejilla. Theo se quedó mirando durante un segundo demasiado largo antes de reponerse. «¿Has estado practicando?», dijo él, sonriendo. «Tus recetas son exasperantemente imprecisas», respondió ella. «Dices añadir una pizca». «¿Una pizca de qué?». «¿Cuántos micronuts hay en una pizca?». «Depende de lo grandes que sean tus dedos». «Caos absoluto», murmuró ella. La sandwichería que se volvió galáctica. Pero sus labios se curvaron ligeramente, delatando su diversión. Había empezado a levantarse antes del amanecer, decidida a seguir su ritmo. La mujer que una vez se negó a sostener un cuchillo de cocina, ahora cortaba verduras al ritmo perfecto de la antigua música terrestre que Theo ponía mientras trabajaban. Todavía se quejaba constantemente, por supuesto, de la falta de utensilios reales, de las manchas de grasa, de cómo los humanos se las arreglaban para existir sin asistencia personal. Pero las quejas estaban tiñadas de cariño. Ahora algunas veces los locales se asomaban por la ventana solo para verlos trabajar. Los dos juntos se habían convertido en una especie de espectáculo. El humano robusto y la princesa azul brillante moviéndose en tándem como si lo hubieran hecho toda su vida. Selina empezó a introducir sus propios toques, hierbas brillantes de su mundo natal que emitían tenues rastros bioluminiscentes,
cristales comestibles que relucían en los bordes de los sándwiches, salsas delicadas que cambiaban de color al enfriarse. La fusión se hizo famosa en toda la colonia. Los viajeros de lunas vecinas se detenían solo para probar lo que llamaban comida reconfortante Lumay. Theo bromeó una vez: «Estás convirtiendo mi humilde sandwichería en un referente galáctico». Ella sonrió con suficiencia. «De nada». Theo rió entre dientes. «Supongo que eso te convierte en copropietaria». Se quedó paralizada, sorprendida. «¿Copropietaria?» «Claro», dijo Theo naturalmente. «Mitad mía, mitad tuya». Celina bajó la vista hacia sus manos, luego al reluciente mostrador que había lustrado esa misma mañana. Para alguien nacida en un imperio, nunca había poseído nada, no como esto. Nada construido con su propio esfuerzo. Emperatriz Taran ya estaba haciendo planes para visitar personalmente a esta misteriosa sandwichera. La noticia de la bruja estelar llegó al trono imperial más rápido de lo que al Cain le habría gustado admitir. Había prohibido los canales de chismes en sus aposentos privados semanas atrás, pero ahora incluso los cortesanos susurraban: «La hija de la emperatriz regenta una sandwichería», siempre con un tono de incredulidad, a menudo con envidia. Podían ignorar los rumores. Lo que no podían ignorar era la creciente punzada de curiosidad que se retorcía en lo más profundo de sus costillas. Así que una tarde luminosa, disfrazada con sencillas túnicas tejidas y acompañada solo por su más discreto guardia, la emperatriz del Imperio Lumay abordó una lanzadera civil con destino a la polvorienta colonia humana de LSR-9. Sus consejeros le rogaron que no lo hiciera. Los ignoró a todos. La lanzadera aterrizó al mediodía, con el calor extendiéndose por las calles. Tara salió, parpadeando ante el resplandor. La colonia era más pequeña de lo que había imaginado. Edificios humildes, letreros desgastados por la arena, el aroma a comida a la parrilla en el aire. Y allí, entre todo eso, una pequeña tienda de barrio con brillantes faroles de cristal en el escaparate y un letrero torcido de madera que decía: «La bruja estelar, hogar de la armonía galáctica y sándwiches deliciosos». Sus labios se curvaron con una leve incredulidad. «¿Armonía?», murmuró. «¿Sobre pan?». Dentro sonó una campanilla al entrar. El aroma era cálido y encantador. Queso fundido, hierbas, pan tostado, algo ahumado y vivo. Detrás del mostrador estaba su hija, con el pelo recogido hacia atrás y un delantal espolvoreado con flores, radiante con la clase de felicidad espontánea que Tara no había visto desde la infancia de Celine. Celine levantó la vista y se quedó paralizada. «¡Madre!». Tío salió de la cocina al oír el sonido, secándose las manos con una toalla. «Ah, hola. Bienvenida a la mesa de la bruja estelar». Sus palabras vacilaron al ver la expresión de Celine y luego siguieron su mirada. La figura disfrazada se bajó la capucha. El aire pareció zumbar al reconocerla. «Emperatriz Tara Cain», dijo Tío lentamente. «En mi sandwichería. No es algo que me esperaba esta mañana». Inclinó la cabeza con gracia regia. «Ni esperaba estar aquí. Sin embargo, aquí estoy, siguiendo el consejo de mi corazón, aunque mi mente lo calificara de locura». Las mejillas de Celine ardían de lavanda. «Madre, no deberías». «¿No debería qué, hija?». El tono de Tara se suavizó, casi burlón. «¿Visitar a mi hija? ¿Ver al hombre que logró enseñarle lo que todo un imperio no pudo?». Tío se rotó la nuca. «Bueno, si viniste por sándwiches, tenemos muchos». Le dirigió una mirada larga e indescifrable. «Vine por comprensión». La tarde se volvió surrealista. Las lecciones reales de humildad y mantequilla. Emperatriz de Lumay, acostumbrada a los salones de banquetes cristalinos y a la servidumbre perfumada, se sentó a una sencilla mesa humana mientras Tío le entregaba un sándwich envuelto en papel. «Puedes comer con las manos», dijo amablemente. «Conozco el concepto», respondió Tara secamente, aunque dudó antes de darle un mordisco. En cuanto lo hizo, su compostura flaqueó. El pan estaba caliente,
la textura perfecta, los sabores intensos pero equilibrados. Era una lección de humildad. Esto, dijo lentamente, no es solo comida. Gracias, dijo Tío apoyándose en el mostrador. Así decimos que nos importa, sobre todo cuando las palabras no bastan. Por un instante, algo en sus ojos se suavizó. Celine rondaba cerca de la mesa, incómoda pero orgullosa. Yo ayudé a hacer esto. Se giró hacia su hija. Puedo saborearlo, dijo en voz baja. Y puedo verlo. Has cambiado. Celine parpadeó sin saber si era un cumplido o un juicio. Había cambiado en alguien libre. Durante los siguientes días, Lara se quedó más tiempo de lo previsto. Oficialmente afirmaba que era para asegurar que la colonia mantuviera un saneamiento adecuado, pero regresaba cada mañana, a veces trayendo tés imperiales, a veces llegando lo suficientemente temprano para ver cómo abrían la tienda. Tío la trataba como a cualquier otra invitada, no hacía reverencias, no se enojaba, le ofrecía café y comentarios sásticos que parecían desarmarla con más eficacia que cualquier halago. Una vez, mientras tomaba té en la mesa de la esquina, se sorprendió observándolo con una extraña mezcla de diversión y admiración. Sus manos ásperas, su confianza pausada, la serena calidez que emanaba, era refrescante. «Eres muy diferente a mis cortesanos», dijo una tarde. Tío sonrió. «Ojalá que sí. De hecho, puedo hacer cosas que saben bien. Y me hablas como si no fuera tu emperatriz. Estás en mi tienda. A todos los tratan igual». Su risa la sorprendió incluso a ella. Un sonido suave y genuino que no había emitido en años. Celine lo notó, y aunque intentó ignorarlo, algo en la forma en que su madre se detenía cerca del mostrador de Tío, pidiendo otra taza o comentando el sabor terroso de sus mezclas, le hizo tensar el coxis con un ligero destello de celos que no supo identificar. Una noche, después de cerrar, lo confrontó mientras limpiaba las mesas. «¿Sabes que está interesada?» Tío parpadeó. «¿En qué? ¿En sándwiches?» Celine entrecerró los ojos. «¿En ti?» Él rió entre dientes. «Es una emperatriz, Celine. Solo siente curiosidad. Quizá esté impresionada». Pero cuando él se acercó y le quitó un poco de harina de la mejilla, sus ojos solo reflejaban una verdad. «No te tienes que preocupar. Ya encontré lo que quiero». Celine se quedó sin hablar, separando ligeramente los labios al sentir una calidez que la inundaba el pecho. «Eres exasperantemente tranquila. Sabes que eso viene con el delantal», bromeó. Al día siguiente, Tara regresó de nuevo, esta vez sin disfraz. La colonia entera casi dejó de respirar, pero en lugar de llamar a alguien para que se arrodillara, simplemente se sentó en su mesa habitual y observó a su hija y a Tío reír juntos. Y por primera vez en su largo reinado, se dio cuenta de que no estaba celosa de la libertad de su hija. Envidiaba su felicidad. Esa noche, mientras el sol se ponía, se susurró a sí misma: «Quizá le di las lecciones equivocadas». Para la tercera semana de la inspección de la emperatriz, la bruja estelar se convirtió en el lugar de encuentro diplomático más extraño de la galaxia. Los locales susurraban, los viajeros se quedaban boquiabiertos, y la modesta sandwichería de Tío se vio súbitamente custodiada por centinelas reales que intentaban parecer informales mientras fingían no mirar el menú. Dentro, la emperatriz del Imperio Lumei se sentaba en una mesa de la esquina cada mañana bebiendo café, que decía que era solo para investigar. Tío no estaba convencida, Celine menos. «Has estado aquí todos los días», dijo la princesa inclinándose sobre el mostrador. «Nunca te quedas tanto tiempo en una cumbre estatal». «Eso es porque en las cumbres estatales no sirven estos sándwiches», respondió Tara con calma, dejando la taza. Su tono era juguetón, pero había algo detrás de su mirada, algo agudo, inquisitivo. Tío lo percibió cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Ya no era solo curiosidad, era fascinación. Esa noche, después de cerrar, Celine paseaba de un lado a otro mientras Tío contaba las ganancias del día. «Se está demorando», murmuró. «Se está demorando». Tío sonrió.
Lo dices como si estuviera tramando algo. Céline hizo un gesto desenfrenado. Es una emperatriz, siempre está tramando algo. Tío rió entre dientes, pero la verdad es que él también lo había notado. Lara no era la misma mujer que había visto en las transmisiones imperiales. Aquí sonreía más. Su formalidad se resquebrajaba. A veces, cuando lo veía limpiar la parrilla, su expresión se suavizaba, casi melancólica, y él, a su vez, sentía curiosidad, no atracción, sino intriga. Era como un reflejo del potencial de su hija, en lo que Céline podría convertirse si perdiera la risa por el tiempo y el deber. Al día siguiente, Tara regresó antes de lo habitual, antes de que abrieran oficialmente las puertas. Tío seguía preparando los ingredientes, con las mangas remangadas y los grasos espolvoreados con flores. «Majestad», preguntó, sorprendido. «Pensé que podría observar sus rituales matutinos». Arqueó una ceja. «¿Se refiere al trabajo?» Ella ladeó la cabeza divertida. «Si a eso se le llama devoción, entonces sí, trabajo». Le pasó una hogaza de pan. «¿Le apetece probar?» Valera dudó solo un momento antes de tomarla. Sus manos, delicadas y jolladas, no estaban acostumbradas a las texturas ásperas. Partió el pan de forma desigual, frunciendo el ceño. «Se me resiste». «El pan suele resistir», dijo Tío con una sonrisa. «Hay que encontrarle la media naranja». Por razones que no comprendió, el comentario la impactó profundamente. El hombre habló como si la filosofía se le hubiera fundido en la masa. «¿No eres lo que esperaba, humana? ¿Lo dices como si eso fuera algo malo?» Es confuso. Cuando unió a ellos, ajena a lo que había interrumpido, encontró a su madre de pie detrás del mostrador, forcejeando con un cuchillo de mantequilla y con un aspecto extrañamente orgulloso de sí misma. «¿Estás ayudando?», exclamó Selena. «¿Supervisando?». Talara corrigió, y quizás experimentando con este ritual de condimentos. Teo se apoyó en la encimera. «Está haciendo su primer sándwich. Parece arte moderno». Talara le lanzó una mirada que podría haber congelado soles, pero luego se rió de verdad ante lo absurdo de todo. Selena parpadeó completamente desconcertada. «¿Te ríes de él?», dijo Talara, aunque las comisuras de sus labios la delataron. El momento se cernió entre ellos, tierno y extraño. Teo volvió a la parrilla, sonriendo para sí mismo. «Ahora sí que suenan como familia». La voz de Seleni se suavizó. «Hace mucho que no lo somos». Talara miró a su hija, la misma chica que una vez rechazó todo deber, ahora trabajando codo con un humano, radiante y con los pies en la tierra. El dolor en el pecho de la emperatriz se profundizó. «Has cambiado», dijo en voz baja. «¿Tú también?», respondió Selena. Teo se aclaró la garganta. «Muy bien. Momento emotivo cumplido. ¿Quién preparará el próximo lote de salsa?». Rieron juntas. Durante unas horas doradas, la tienda no fue una sala del trono ni un castigo. Era un hogar. La emperatriz necesitaba masa junto a su hija, con los dedos pegajosos de harina. Teo fingió no darse cuenta de la regia mujer que untaba mantequilla de forma desigual mientras murmuraba: «Esto es indigno de mí», incluso mientras seguía haciéndolo. Pero esa noche, después de que la tienda cerrara y se hiciera el silencio, Seleni se quedó en la puerta mientras Talara se preparaba para regresar a sus aposentos. «Viniste a regodearte, ¿verdad?», dijo Seleni en voz baja. Talara hizo una pausa al principio. «¿Y ahora?». La emperatriz miró hacia el horizonte. «Ahora he venido a recordar cómo es la felicidad, el arrepentimiento de una madre y la paz de una hija». El corazón de Selene se encogió. «Entonces quédate más tiempo». Se giró con una sonrisa irónica. «Si me quedo más tiempo, tu marido podría empezar a cobrarme alquiler». Selena se sonrojó. «No está bien, no oficialmente. He visto cómo te mira». Talara la interrumpió con suavidad. «Tienes lo que yo nunca tuve. No dejes que se te escape por orgullo». Por un instante, la severa gobernante desapareció, dejando solo a una madre que había cometido demasiados errores. Cuando finalmente se fue, Teo encontró a Seleni de pie, sola junto al mostrador, absorta en sus pensamientos. «No es tan mala como la hacías parecer», dijo en voz baja. «Es peor»,
murmuró Selene, y luego sonrió levemente. Pero lo está intentando. Eso es nuevo. Theo se acercó más, con voz cálida. Supongo que esta tienda tiene un don para cambiar a la gente. Selena levantó la vista. Sus ojos brillaban como oro fundido bajo la luz de neón. ¿Me cambió? Theo le devolvió la sonrisa. Sí, a mí también. Afuera, las luces de la colonia parpadeaban como estrellas caídas al suelo. Dentro, la risa persistía donde la realeza y la plebeya habían encontrado algo aún más raro que la paz: comprensión. La mañana siguiente llegó con el silencio de la luz temprana y el olor a pan horneado que se filtraba por las ventanas abiertas. Selene se levantó antes del amanecer, como siempre. Encontró a Theo ya en la cocina, con las mangas arremangadas y la cabeza inclinada hacia una cacerola de salsa hirviendo. Él levantó la vista y la saludó con esa pequeña sonrisa pausada que de alguna manera se había convertido en lo más confortante del mundo. «Buenos días, princesa». «Buenos días, chef», respondió con fingida formalidad. Hacía meses que había dejado de usar el título de su madre. El único trono que le importaba ahora era el taburete junto al mostrador, el que se tambaleaba ligeramente cuando se inclinaba demasiado hacia atrás. Pero esa mañana la tienda se sentía diferente. Tal vez fuera porque Talara aún no había pasado. Por primera vez en semanas, la emperatriz llegaba tarde. Selene se dijo a sí misma que no le importaba, que era agradable tener una mañana tranquila sin la supervisión real. Sin embargo, no dejaba de mirar hacia la puerta. Cuando por fin se abrió, Talara entró sin guardias ni túnicas, solo una túnica suave, sin su corona. Su expresión no tenía peso imperial, solo una calidez incierta. «Te perdiste el desayuno», dijo Theo con ligereza. «Empezamos sin ti». «Una pérdida trágica», murmuró Talara, sentada en su mesa habitual, pero no tocó la taza. Su mirada era distante, preocupada. Selene lo percibió instantáneamente. «Madre, recibí un mensaje del Alto Consejo esta mañana», dijo Talara en voz baja. «Cuestionan mis ausencias. Dicen que he dado mal ejemplo». Theo los miró, percibiendo la tensión. «¿Quieres decir que notaron que la emperatriz se pasaba el tiempo en una sandwichería?» Los labios de Talara se crucieron. «Eso parece». Selene se cruzó de brazos. «Entonces déjenlos hablar». «No es tan sencillo», respondió Talara con un tono más cansado que cortante. «Una emperatriz no puede simplemente desaparecer en la vida cotidiana. El imperio necesita su símbolo». La mirada de Selene se suavizó. «Ha sido un símbolo suficiente. Tal vez sea hora de ser simplemente una persona». Las palabras flotaron en el aire como el eco de una verdad que nunca se había atrevido a enfrentar. A pesar de todo su poder, se sentía sola, atrapada tras el oro y la ceremonia. Theo se apoyó en la encimera. «Eso curioso de los símbolos», dijo. «Solo significan algo si la gente cree que les importan». Talara lo miró con un brillo indescifrable en los ojos. «¿Y tú crees que yo sí?» Él asintió. «Te he visto intentándolo, incluso comiendo pan con las manos. Eso es compromiso». Una leve sonrisa curvó sus labios. «Eres impertinente, un riesgo profesional». Selena los observó, la tranquila quietud entre su madre y su esposo, y sintió algo complejo retorcerse en su interior. Orgullo, gratitud, una pizca de yelesia que odiaba admitir. Theo, siempre firme, se acercó y tomó su mano bajo el mostrador, devolviéndola al presente. «Oye», susurró, «solo está de visita en nuestro mundo. Tú eres mi hogar». El festival de compartir comienza. El pecho de Selene se calentó. «Lo sé», susurró. Esa tarde, Talara insistió en ayudar de nuevo. Theo no discutió. Ya había aprendido. Le asignó las tareas más sencillas: cortar verduras, limpiar mesas, manejar la caja. Para sorpresa de todos, hizo las 3 cosas con una precisión casi imperial. Pero a medida que el día avanzaba, la emperatriz volvió a callarse. Cuando se fue el último cliente, se volvió hacia ambos. «Pensé que el castigo me enseñaría humildad. En cambio, me enseñó anhelo». Selene frunció el ceño. «¿Anhelo?» Talara asintió, con la mirada perdida. «Vivir así, reír libremente, quemarme las manos con sartenes calientes y no ser regañada por ello. Envidio lo que tienes aquí». Theo ladeó la cabeza. «Entonces quédate».
Ambas mujeres giraron hacia él, sorprendidas. Él se encogió de hombros. No tienes que gobernar desde muros de mármol, podrías gobernar desde aquí mismo. Enséñale a tu gente que la vida no es solo ceremonia, es compartir buena comida, buena compañía, buenos días. Talara rió por lo bajo. Una revolución de sándwiches. Theo sonrió. Cosas más extrañas han fundado imperios. Selene se acercó a su madre, con la voz más suave ahora. Tenías razón en algo, sin embargo, necesitaba aprender humildad, pero también aprendí a ser feliz, y creo que tal vez tú también necesitabas aprender eso. Durante un largo y frágil momento, Talara no dijo nada. Luego extendió la mano. No fue el gesto autoritario de una emperatriz, sino el toque vacilante de una madre, y apartó el cabello del rostro de su hija. «Has cambiado más de lo que jamás imaginé», susurró, «y lamento no haberme dado cuenta hasta ahora». A Selene se le hizo un nudo en la garganta. «No tienes que disculparte». «Sí», dijo Delara con un brillo tenue en los ojos, porque creía que la fuerza significaba control, pero tal vez la fuerza significa dejarse ir. Theo se afanaba en silencio en el mostrador, dándoles privacidad. Nunca se le habían dado bien las lágrimas, ni de la realeza ni de nadie. Pero cuando la mano de Selene encontró la suya, la apretó. Esa noche, mientras los tres estaban sentados fuera de la tienda, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, Talara rompió el silencio. «Si deseas regresar al imperio, te devolveré tu título. Lo tendrás todo. Riqueza, comodidad, reconocimiento». Selene bajó la vista a sus manos, luego a Theo a su lado. Su ropa olía ligeramente a pan y sabo, sus dedos estaban callosos y cálidos. «Todo», dijo en voz baja, «excepto esto». Exhaló lenta y resignada. «Pensé que dirías eso». Theo alzó su copa hacia ella. «Siempre podrías visitarnos. Quedan muchos asientos». La emperatriz rió. Rió de verdad esta vez, y el sonido resonó por la calle crepuscular. «Muy bien, humana», dijo con regalio regial, «pero espero un descuento real». «Ni hablar», dijo Theo. «Emperatriz o no, todos pagan el precio completo». Selene sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Los tres permanecieron allí sentados mientras la última luz se desvanecía, no como gobernante, rebelde y súbdito, sino como algo más sencillo, algo más cercano, una familia aprendiendo a vivir sin tronos. La mañana siguiente amaneció clara y brillante sobre LSR-9. Por una vez, el aire parecía estar en paz absoluta, con el pelo recogido sin apretar, los ojos brillantes y movimientos pausados. «Nada mal para una exiliada real», bromeó Tío, ofreciéndole una taza de café. Ella la aceptó con fingida dignidad. «Prefiero el término empresaria ilustrada». «Claro que sí», sonrió. Pero la paz rara vez era permanente, sobre todo cuando se trataba de una emperatriz. Al mediodía, la tranquila calle frente a la reina sándwich de la galaxia se llenó de curiosos murmullos. Tío asomó la cabeza por la puerta, solo para parpadear con incredulidad. Una nave de la enviada imperial, de esas que podían ocultar media manzana, flotaba sobre la tienda. Banderas doradas flameaban contra el cielo, y al aterrizar, el polvo formó un halo alrededor de su casco. Selene gimió. «Oh, no, no lo hizo». «Oh, sí lo hizo», murmuró Tío. Momentos después, la puerta de la tienda se abrió con un silbido y entró la emperatriz Talar Kane, esta vez sin disfraz, solo radiante compostura, túnicas enjolladas y una sonrisa ligeramente traviesa. «Buenos días, humildes ciudadanos», dijo con solemnidad a una sala atónita de trabajadores del muelle y comensales. «Confío en que mi hija y su esposo me hayan reservado el asiento de siempre». Tío se frotó la frente. «Acabas de aparcar un crucero imperial frente a mi tienda». Tiara miró a su alrededor con inocencia. «Quería asegurarme de encontrar sitio para aparcar». La multitud rió nerviosamente. Selene, sin embargo, parecía a punto de desmayarse. «Madre, no puedes». «Puedo hacer muchas cosas, hija». Talara la interrumpió con suavidad, ocupando su asiento favorito. «Sin embargo, hoy he venido a hacer una declaración oficial». Tío intercambió una mirada con Selene.
Eso suena ominoso. La emperatriz juntó las manos con elegancia. El Alto Consejo ha expresado su preocupación por mi estancia aquí. Creen que he perdido de vista el decoro y el deber. Celine se tensó. ¿Qué les dijiste? Los labios de Tálara se curvaron. ¿Qué tienen razón? Lo he perdido de vista y prefiero la vista. A Tío casi se le cae un plato. Celine se quedó boquiabierta. ¿Qué? La emperatriz se levantó, recorriendo con la mirada a la multitud. Durante demasiado tiempo, el imperio Lumeray ha priorizado la perfección sobre la felicidad, el deber sobre la vida. Pero mi hija me recordó que un imperio no significa nada sin alegría. Y aquí, señaló la tienda, las risas y el olor a pan, es donde la encontré. Un silencio atónito llenó la sala. Entonces, alguien empezó a aplaudir. Otro se unió. En cuestión de segundos, la tienda retumbó en aplausos. Tálara Shine inclinó la cabeza con gracia, pero sus ojos se encontraron con los de Tíos. Has hecho lo que ningún tutor real jamás podría. Le diste algo auténtico. Él se encogió de hombros, sonriendo suavemente. Solo le di un trabajo. Celine le dio un codazo. Me diste un propósito. Se giró hacia ella con ojos cálidos. La misma diferencia. Tálara sonrió levemente ante sus bromas, pero bajo su aplomo se percibía un destello de melancolía, la comprensión de una madre de que su hija había construido un mundo que ya no necesitaba la sombra del palacio. Después de que la multitud se dispersara, Tiara se quedó un rato mientras Tío cerraba la tienda. La luz del atardecer se derramaba sobre los mostradores, tiñéndolo todo de dorado. «Aún podrías volver, ¿sabes?», dijo la emperatriz con suavidad. «Podría darte lo que fuera, títulos, sirvientes, tus propias propiedades». Celine negó con la cabeza y perder el olor a pan cada mañana, no gracias. «Te has vuelto terca», dijo Tálara, con discreto orgullo. «Aprendí del mejor». Tío se acercó por detrás, colocándose una toalla sobre el hombro. «Puedes conservar tus títulos, Majestad. Conservaremos a nuestros clientes». Tálara los miró a ambos. Los ojos de su hija brillaban de cariño, la sonrisa serena de Tío firme como una promesa, y sintió algo desconocido florecer en su pecho. Esta vez no eran celos, sino paz. «Entonces, al menos permíteme visitarme», dijo en voz baja, no como emperatriz, sino como familia. Celine parpadeó, sorprendida. «¿Lo dices en serio?» Tálara asintió. «Lo digo en serio, aunque te advierto, sigo desaprobando la falta de aceite de trufa en tu menú». Tío rió. «Supongo que la próxima vez te prepararemos un sándwich digno de la realeza». Tálara sonrió, pero su mirada se volvió distante, melancólica. «Ya lo has hecho». Esa noche, la calle de la colonia brillaba con faroles. Tiara insistió en ayudar a colgarlos, murmurando que los deberes imperiales podían esperar. Las tres, de adiós pero no para siempre, emperatriz, princesa y sándwichera, trabajaron juntas bajo la extraña penumbra. Cuando terminaron, las luces brillaron en la fachada como pequeñas estrellas reflejadas en los ojos dorados de Celine. «¿Sabes?», le murmuró a Tío, «esto se suponía que era un castigo. Supongo que salió mal», dijo con una sonrisa gloriosa. Ella asintió. Él se acercó más, rozando su mano con la suya. «¿Todavía piensas en volver?». Ella negó con la cabeza, sonriendo suavemente. «Solo para visitar». Pero esto, ella miró a su alrededor, a su pequeña tienda y las risas que salían de las mesas. «Este es mi hogar». Los observó desde la puerta, invisible por un momento, y susurró para sí misma. «Entonces, supongo que la galaxia puede sobrevivir a una emperatriz que finalmente aprendió a compartir su corona». La noche terminó con risas y luz, sin títulos, sin tronos, solo una madre ayudando a su hija a limpiar mesas mientras Tío limpiaba el mostrador, tarareando suavemente. No era el imperio que Tálara había construido, pero era el que había estado buscando todo este tiempo. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño. El universo del laboratorio Macone decidió silenciosamente hacerse permanente. El imperio no se derrumbó como pensaban los consejeros de Tálara.
De hecho, pareció florecer cuando se corrió la voz de que la emperatriz había pasado un mes viviendo entre plebeyos, aprendiendo a cocinar y redescubriendo el valor del trabajo honesto. La galaxia estalló de fascinación. Los medios de comunicación lo llamaron la soberanía del sándwich. Los artistas pintaron murales de ella sosteniendo una hogaza de pan en lugar de un cetro, y en los confines más remotos del imperio, mineros y comerciantes susurraron: si una emperatriz puede comer a la mesa de un humano, tal vez haya esperanza para el resto de nosotros. No los corrigió, dejó que el mito creciera, incluso lo alimentó, ordenando que cada ciudad imperial organizara un festival para compartir, donde los ciudadanos cocinarían juntos, intercambiarían comidas y honrarían las culturas unos de los otros. El evento se expandió más rápido que cualquier decreto que ella hubiera firmado. Pero para ella, la esencia seguía ahí, en esta pequeña luna colonial, en una sandwichera que aún olía ligeramente a mantequilla y estrellato. La bruja estrellada estaba más ocupada que nunca. Turistas acudían en masa de toda la galaxia, esperando ver a la familia real de los sándwiches. Tío odiaba el apodo. Celine secretamente lo adoraba. Habían crecido ligeramente, un segundo horno, 2 mesas extra y una emperatriz testaruda que se negaba a dejar de limpiar los mostradores, aun cuando Tío insistía en que se sentara. «No necesita ayudar, Majestad», le había dicho una tarde, intentando quitarle el paño de la mano. «Puedes llamarme Tiara», respondió con regia firmeza. «Y sí, lo hago. Esta beta está irregular». Tío suspiró. «Eres peor que Celine». Celine apareció de detrás del mostrador. «Disculpa». Talara sonrió con sorna. «Tiene razón, querida». Se deshicieron en risas. Se convirtió en su rutina. Mañanas llenas de charla, atardeceres con el siseo de las garrillas y el tintineo de las tazas, noches con conversaciones pausadas bajo faroles colgantes. Los clientes a menudo se quedaban solo para escuchar hablar, como si la calidez misma se hubiera formado en 3 voces muy diferentes. Una noche, mucho después del cierre, el trío se sentó afuera viendo salir las lunas gemelas. Los faroles de la tienda brillaban como estrellas distantes. Su suave zumbido se mezclaba con el sonido de los tranvías aéreos que pasaban. Talara bebió su té, entorrando los ojos. Solía creer que la galaxia se mantenía unida por el orden, murmuró. Por reglas, estructura, miedo al colapso. Tío se reclinó, apoyando un brazo en el banco. Y ahora sonrió levemente. Y ahora creo que se mantiene unida por pequeñas cosas. Comidas compartidas, manos que trabajan sin aplausos, amor que no necesita permiso. Celine rozó el brazo de su madre con una mano. «Suenas casi humana». Talara rió suavemente. Un pensamiento aterrador. Se quedaron sentados en silencio un rato, observando las luces de la colonia parpadear sobre la arena. El aire nocturno traía el tenue olor a pan enfriándose dentro de la tienda. «Aún podrías volver, ¿sabes?», dijo la emperatriz con suavidad. «Podría darte lo que fuera, títulos, sirvientes, tus propias propiedades». Celine negó con la cabeza y perder el olor a pan cada mañana. Mostraste amor sin jerarquía, propósito sin corona. Teo giró el cartel de abierto de la puerta y se volvió hacia ellos con una sonrisa. «Bueno, Su Majestad Princesa, supongo que es hora de alimentar al imperio de nuevo». Seleni estaba de pie anudándose el delantal, un sándwich a la vez. Lo siguió adentro, con una sonrisa discreta dibujando sus labios. Por primera vez desde su coronación, no sentía ningún peso sobre sus hombros, solo calor en su corazón. Y aunque pronto regresaría a la capital, aunque sus manos volverían a sostener el cetro de 1000 mundos, nunca olvidaría esta pequeña tienda, a estas personas pequeñas, y la risa que le enseñó lo que todos sus títulos nunca pudieron. Esa noche, la última clienta del día, una niña de pecas luminosas, le entregó a Talara un dibujo a mano, la emperatriz, la princesa y Teo, de pie juntos detrás del mostrador, todos con delantales iguales. Se arrodilló para cogerlo,
con voz suave. ¿Así es como nos ves? La niña asintió tímidamente. Eres la reina del sándwich. La emperatriz parpadeó. Entonces, quizás por primera vez en su reinado, se rió tanto que casi lloró. «Larga vida a la reina del sándwich», dijo, levantando el dibujo como un decreto real. Seleni gimió. «Por favor, no lo conviertas en un título real». Teo rió entre dientes. «Un poco tarde para eso, Su Alteza». Todos rieron a la vez, y el sonido se extendió por la calle. 3 almas improbables que habían cambiado una galaxia sin siquiera quererlo. Meses después, la historia de la emperatriz, la princesa y el sandwichero se había convertido en algo cercano a la leyenda. Los eruditos intentaron analizarla, los poetas la convirtieron en canción, e innumerables ciudadanos la susurraban por las colonias como un cuento para dormir. Pero aquí, en el Izar 9, la verdad seguía siendo felizmente común. La vida continuaba. Teo seguía abriendo la bruja estelar al amanecer, limpiando mostradores, tarareando la misma melodía. Seleni seguía discutiendo con él sobre las proporciones de los condimentos, seguía quemando alguna que otra hogaza de pan, seguía insistiendo en que sus creativas recetas algún día venderían más que sus clásicos. Y Teo seguía de visita, generalmente sin avisar, generalmente fingiendo que era para inspeccionar, aunque todos sabían que solo venía por la compañía y el café. La lanzadera imperial se había convertido en una imagen familiar sobre los tejados. Los niños la saludaban, gritando, «La reina del sándwich está aquí», cada vez que aterrizaba. Al principio, a Talara el apodo le parecía mortificante. Con el tiempo, empezó a sonreírle. Una tarde tranquila, después de la hora punta, los 3 se quedaron junto al escaparate mientras los gemelos se hundían bajo las dunas. La tienda brillaba con una luz tenue. Las linternas parpadeaban sobre fotos de clientes, baratijas de viajeros y una imagen enmarcada y hueca de los 3, abrazados, riendo tan fuerte que habían olvidado posar. Seleni la miró. Entonces, con voz suave, «Te das cuenta, ¿verdad?, de que cambiaste el imperio más desde este mostrador que desde tu trono». La expresión de Talara se tornó pensativa. «Quizás porque aquí por fin escuché». Teo sentó 3 tazas de té junto a ellos. «Aprendiste a escuchar. Aprendimos a bajar el ritmo. Digamos que estamos a mano». Talara lo miró por encima del borde de su taza. «Eres un hombre exasperantemente humilde, Teo Marín. Parte de la marca», dijo. Seleni rió, apoyando su cabeza en su hombro. «Todavía piensas en eslóganes de marketing». «Oye», dijo Teo con fingida seriedad, «el primer imperio intercultural de la galaxia no se gestiona solo». Eso le valió una mirada de desaprobación por parte de ambas mujeres, lo que de alguna manera se sintió como el momento más armonioso del universo. Más tarde esa noche, Talara caminó sola hasta las afueras de la ciudad. El cielo de la colonia se extendía amplio y salvaje, lleno de cargueros a la deriva y estrellas distantes. Se quitó el broche real, dejando que el viento fresco le rozara la cara. Al volver, vio el resplandor de la bruja estelar sobre la arena, pequeña, cálida, viva. Durante siglos había gobernado con la luz que venía de arriba. Torres de cristal, palacios solares, resplandor infinito. Pero esta luz era diferente. Venía de dentro, de la risa, de manos que construían y compartían. Quizás esto, susurró, era lo que estaba destinada a gobernar desde siempre. Cuando regresó, encontró a Teo y Seleni cerrando. Seleni tarareaba suavemente, apilando sillas, mientras Teo limpiaba el mostrador por enésima vez. La miraron con sonrisas fáciles. «¿De regreso a la capital? ¿Mañana?», preguntó Seleni. Talara asintió. «Por un tiempo. Hay leyes que enmendar, aconsejaros que aterrorizar, y días festivos que mantener». «Nos visitaremos», prometió Teo. «Alguien tiene que asegurarse de que la cocina real no haya robado nuestras recetas». «Ah, ya lo han hecho», dijo Talara secamente. «Los chefs reales han declarado un renacimiento del sándwich.
Selene gimió. «¿Estás bromeando?» «No», dijo Talara serenamente, disfrutando de su sufrimiento. «El Alto Consejo incluso ha encargado una estatua». Teo arqueó un ojo. «¿De qué exactamente?» Talara sonrió con soberbia. «De mí sosteniendo una espátula». Casi se atraganta con el té. Selene hundió la cara entre las manos. «Madre, no». «Sí», dijo Talara serenamente. «Se titula El pan de la empatía». Eso los hizo reír de nuevo. Una risa fuerte e impotente que se extendió por la calle, arrancando sonrisas a los transeúntes. La emperatriz de un imperio se interpuso entre ellos, riendo hasta que sus ojos brillaron, hasta que toda pretensión de grandeza se desvaneció. Cuando llegó la mañana, Talara se preparó para partir. La lanzadera se alzaba tras ella, con los motores bajos y firmes. Teo estaba a su lado, sosteniendo un pequeño paquete envuelto. «Para el camino», dijo. «Otro sándwich. 2 en realidad. Uno para ti y otro para el ministro al que vayas a incomodar hoy». Ella lo tomó con una risa silenciosa. «Eres peligroso, Teo Marín. Haces que la honestidad parezca fácil. Solo en los buenos días». Talara miró a él y a su hija, Selene, radiante bajo el amanecer, con el delantal aún espolvoreado de flores, los ojos brillantes de amor. Algo dentro del pecho de la emperatriz se alivió, como si una vida de distancia finalmente hubiera exhalado. «Cuídala», dijo. «Siempre», respondió Teo simplemente. Selene abrazó a su madre fuerte y sin reservas. «Vuelve pronto», le susurró. «Te toca un turno». Talara sonrió. «Si mi consejo me viera fregando mesas, se desmayarían». «Pues tráelos», bromeó Selene. «Los pondremos a trabajar». La emperatriz rió, subiendo a su nave. Al levantarse la rampa, se volvió por última vez. Su voz se oyó a través del viento. «Ustedes dos me recuerdan lo que significa construir algo que valga la pena gobernar. No dejen que las estrellas les hagan olvidarlo». Los motores rugieron al encender, esparciendo arena y luz solar. La lanzadera ascendió, elevándose a través de la tenue atmósfera hasta que no fue más que un destello entre las nubes. Selene la vio desaparecer, sus manos deslizándose en las de Teo. «¿Crees que de verdad volverá a visitarnos?» Teo le apretó los dedos. «Oh, definitivamente. Ni hablar de renunciar a los sándwiches gratis de por vida». Selene rió, apoyándose en él mientras volvían a la tienda. El timbre sonó suavemente al entrar. El olor a pan caliente los recibió. Su tipo de corona, su tipo de paz. Sobre el mostrador colgaba un nuevo señal pintado con la letra irregular de Selene. La estrella, bruja. Un retazo de hogar para emperadores y todos los demás. Teo encendió las luces. «A trabajar, copropietaria». Selene sonrió. «Con gusto, mi amor». Afuera, la multitud matutina comenzó a reunirse de nuevo, y al abrirse las puertas a otro día de risas, la voz de Talara resonó en el mundo de Selene, suave, orgullosa, inquebrantable. Quizás el amor fue el verdadero imperio desde siempre.